Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio me presenta una parametrización. La misma tiene dos parámetros. Eh, bueno, hay varias funciones trigonométricas. Tenemos los rangos en los que se mueven cada uno de los parámetros. Voy a llamar sigma a la superficie, ¿sí? Le voy a poner un nombre a la superficie y va a ser sigma. Tengo que hallar el plano tangente y la recta normal a sigma en este punto. Entonces, de nuevo los remito al video de conceptos básicos sobre superficie. Ahí tratamos el tema de cómo construir la recta tangente y el plano normal según cómo venga dada la superficie, ya sea de manera implícita, ya sea como gráfico de una función, o ya sea como en este último caso parametrizada. Y cuando viene parametrizada, lo primero que tenés que hacer es, dado el punto en el que vos querés calcular, ya sea la recta tangente, disculpen, la recta normal o el plano tangente, dado ese punto lo que hay que hacer es buscar cuáles son los parámetros que se adecúan a ese punto, es decir, cuáles son los parámetros phi 0 y tita 0 que cuando yo les aplico la parametrización me devuelven este punto. Entonces, recién cuando ubique esos parámetros es que voy a empezar a poder trabajar y construir el plano tangente y la recta normal a partir de derivadas de la parametrización. Así era como lo había explicado en ese video de conceptos básicos. Bueno, entonces busquemos estos dos parámetros. ¿Cómo los busco? Bueno, justamente como dice esta ecuación, igualo la parametrización al punto. Ahora, la parametrización consiste de tres coordenadas, cada una de las cuales voy a tener que igualar respectivamente a la coordenada x, y y z. Entonces, me va a salir un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas que va a ser el siguiente: coordenada x de la parametrización igual a la coordenada x del punto en cuestión, que es un medio, y así siguiendo. Todo esto teniendo en cuenta también las restricciones para los parámetros, ¿sí? Bien, eh, una cosa interesante es que, por ejemplo, el parámetro phi está definido solo entre 0 y pi, ¿sí? Acá lo vemos definido solo entre 0 y pi, segmento en el cual la función coseno, que es la función que vemos acá, es biyectiva, ¿sí? Recuerden las funciones de biyectiva, inyectiva que vimos al principio de la materia y que también se ven en el CBC. Entonces, como esa función es inyectiva, en ese segmento, yo tranquilamente puedo acá pasar esta función para el miembro derecho como su función inversa, es decir, arco coseno de raíz de 2 sobre 2, ir a la calculadora y calcular el arco coseno de raíz de 2 sobre 2. O ir a una tabla, ¿sí? Pi sobre 4 en este caso. Entonces este ángulo es pi sobre 4 que cae, ángulo que cae en el segmento permitido para esta variable, ¿sí? Cae entre 0 y pi. Entonces este ángulo está perfecto. Recuerden que hice que la observación de que esta función es biyectiva en el segmento 0 pi. Acá pongámosle un paréntesis, ¿sí? Mejor. Entonces, bueno, eh, hago sustitución, ¿sí? Sustituyo este ángulo en las dos ecuaciones de arriba para ir simplificando el sistema y acercarme un poco más a la solución, ¿no? Del otro ángulo. Entonces, busco el seno de pi sobre 4
que es raíz de 2 sobre 2. Entonces me va a quedar acá raíz de 2 sobre 2, coseno de tita, igual a 1/2. Y acá me va a quedar 1 más 2 por, de nuevo, raíz de 2 sobre 2. Se va a simplificar el 2 y me va a quedar solamente raíz de 2. Me queda este sistema de dos ecuaciones con solo una incógnita. Entonces, acá puedo simplificar este 2, pasarla multiplicando y se va con este que está dividiendo. Entonces de acá sale esta ecuación, coseno de tita, 1, y este raíz de 2 lo paso dividiendo. 1 sobre raíz de 2. A ver, si ustedes piensan, este raíz de 2 sobre 2 que tengo acá, es también 1 sobre raíz de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 2 que está acá, lo puedo escribir si quiero como raíz de 2 al cuadrado, simplificar este con 1 de arriba y me queda raíz de 2, ¿sí? Entonces, llegué a una ecuación, fíjense, acabo de llegar a esta ecuación acá, que es básicamente igual a esta, ¿sí? ¿Por qué? Lo único que cambia es que acá tengo el ángulo, la variable phi, y acá tengo la variable tita. No obstante, es muy distinta la ecuación, porque en esta ecuación el ángulo, la variable phi, variaba entre 0 y pi, rango en el cual la función coseno es biyectiva. Pero en este rango entre 0 y 2pi, la función no es biyectiva. Así que no existe la función arcocoseno, con lo cual estaría mal pasar este coseno para acá poniendo arcocoseno. Lo que tenemos que hacer es remitirnos al círculo unitario, tener en cuenta que conocemos un ángulo cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2, que es el que conseguimos hace un ratito, que es pi sobre 4, ¿sí? Acá tenemos un ángulo que es pi sobre 4, cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2 en este ángulo. ¿Qué otro ángulo hay? ¿Qué otro ángulo hay entre 0 y 2pi que cuando proyecto hacia el eje X, la proyección me caiga en el mismo punto? Bueno, el que está por debajo, ¿sí? Y el que está por debajo, por acá, ¿cuál es? Bueno, será, fíjense que esta apertura que hay acá y esta van a tener que ser iguales en magnitud. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo este? Fíjense, si yo parto desde acá, llego hasta este ángulo y después le sumo esto, di una vuelta completa. Esa vuelta completa es 2pi. Y ese 2pi consiste de dos partes. Primero el ángulo que desconozco, que lo voy a llamar tita 1, y después un cachito que es una apertura de la misma magnitud que esta que está acá arriba, que es pi sobre 4. Entonces este ángulo que yo desconozco, que es tita 1, lo calculo restando. Entonces tita 1, si no me equivoco, es 7pi sobre 4, por las dudas. Exactamente, 7pi sobre 4. Este es tita 1 y el otro ángulo que ya conocíamos lo voy a llamar tita 0, que es pi sobre 4. Estos son los dos ángulos cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2 que podemos encontrar en este segmento de 0 a 2pi. Después habrá más. Por ejemplo, si yo agarro el ángulo, creo que por acá se ve bien. Por ejemplo, si yo agarro el ángulo pi sobre 4,
Vamos a hacer pi sobre 4 y le sumo una vuelta. Caigo en el mismo punto del círculo unitario. No obstante, el ángulo es distinto. Le voy a sumar una vuelta completa, que es 2pi. Y me va a dar, como pueden ver, 9pi sobre 4. Si yo calculo el coseno de 9pi sobre 4, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar lo mismo que me daba el coseno de pi sobre 4, porque geométricamente estoy parado en el mismo punto de la circunferencia unitaria, ¿sí? Me va a dar esto, ¿sí? Acuérdense de que este número ya habíamos analizado que era igual a este, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos ángulos que me dan el resultado, cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2. Yo tengo que tomar solo aquellos que estén en este rango numérico. Ok, son estos dos. Entre estos dos tengo que ver aparte cuál o cuáles, tal vez ambos, satisfacen la ecuación de abajo, ¿sí? Entonces, cuando reemplazo, voy a ver que uno la satisface y el otro no la satisface. Es solo una cuenta. En este caso, el que va a satisfacer es este, ¿sí? Ok, este, veamos que no. O sea, es simplemente hacer 1 más raíz de 2 por seno de, sería 7 pi sobre 4. Y me da 0, no me da 2. Con lo cual, bueno, pueden ver poniendo este que sí te da 2, poniendo el otro ángulo. Entonces, lo que acabo de hacer es descubrir quién es phi 0, que es pi sobre 4, y quién es tita 0, que es también pi sobre 4. Bárbaro, ¿qué hago con eso? A partir de acá empiezo a buscar los vectores que están constituidos por las derivadas de la parametrización. No quiere esto decir que haya un gradiente por ningún lado. Acá no va a haber un gradiente en juego. Los gradientes son solo para funciones escalares, funciones que van de Rn a R. Esto no es algo así, es una función que va de un subconjunto de R2 a R3. Estas funciones no tienen gradientes, con lo cual hay que estar atentos a la escritura que uno utiliza, ¿sí? Lo que yo quiero es conseguir dos vectores tangentes a la superficie. Yo tengo la superficie sigma, que no viene al caso mucho cómo es. Acá está el punto P. Y yo voy a conseguir dos vectores tangentes que van a ser la derivada de la parametrización con respecto a un parámetro y la derivada de la parametrización con respecto al otro parámetro. Esto evaluado en los dos ángulos que yo acabo de conseguir, ¿sí? Pi sobre 4, pi sobre 4. Y acá también, no me entra, pero lo mismo, evaluaban los ángulos correspondientes. Con esos dos vectores tangentes voy a construir el plano tangente y la recta normal. Entonces, comencemos por la derivada con respecto a phi. Bueno, voy a poner acá la parametrización para tenerla como referencia. A ver si así queda mejor. Ahí va. Entonces, tengo que derivar con respecto a phi. La derivada de seno es coseno. Este va a dar 0. Y este sería menos seno. Bueno, ahí estamos. Hay que evaluarla ahora. En pi sobre 4 en ambas variables. Bueno, acá es hacer la cuenta. A ver, sería coseno de pi sobre 4
al cuadrado, porque es coseno de pi sobre 4 por coseno de pi sobre 4. Es un medio. Claro, porque era 1 sobre raíz de 2 el coseno, ya lo habíamos visto. Un medio coma. Acá tengo un 0, lo voy a tachar. Y después tengo 2 coseno de pi sobre 4 por seno de pi sobre 4. 1. Este da 1. Y el último sería menos seno de pi sobre 4. Ese da menos raíz de 2 sobre 2. Bueno, ahí tenemos el primero de los vectores tangentes a la superficie. Vamos con la otra derivada. Con respecto a θ. Sería la derivada de coseno es menos seno. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de seno es coseno. Entonces me va a quedar 2 seno de phi, coseno de θ. Y acá no hay θ, así que la derivada es 0. Entonces, cuando evalúo esta derivada en los ángulos correspondientes, como siempre son pi sobre 4, pi sobre 4, me queda, a ver cómo me queda. Menos un medio uno y 0. Perfecto. Con estos dos vectores tangentes ya puedo armar una forma del plano tangente. El plano tangente se puede escribir de muchas formas. Cuando digo una forma me refiero a la forma vectorial paramétrica, ¿sí? Entonces, plano tangente a sigma en el punto P lo puedo escribir así. Parámetro por vector director, este vector director, más otro parámetro por otro vector director, más un punto de paso que va a ser el propio P, ¿sí? El propio P que venía en el enunciado, que acá lo tengo. Bueno, no lo había llamado P, disculpen, le pongo P acá. Entonces, ese punto que venía en el enunciado era el 1 medio, 2 raíz de 2 sobre 2. Lógicamente que este mismo plano uno lo puede escribir de forma implícita también, ¿sí? Habría que calcular cuál es el vector normal del plano, por ejemplo, y eso hay muchas formas de hacerlo. Una es hacer el producto vectorial entre los dos directores. Ahora mismo vamos a hacer eso porque nosotros también queremos la expresión de la recta normal, y para eso también uno necesita el vector normal a la superficie en ese punto. Es decir, el plano tangente bárbaro está acá, tiene esos vectores como, vamos a llamarlo pi, tiene estos vectores como vectores directores, vectores que van por adentro de la superficie del plano. Ahora, si yo quiero la normal, para construir a la recta normal, que voy a llamar L, por ejemplo, entonces necesito un vector que apunte perpendicular al plano. Y uno que puedo conseguir es
el producto vectorial de los dos vectores directores, ¿sí? Entonces hagamos eso. Tomemos como normal al plano tangente, sería el vector 1/2, 1 menos raíz de 2 sobre 2, producto vectorial, menos 1/2, 1, 0. ¿Cómo hago el producto vectorial? Me voy a ayudar con esta regla memotécnica del determinante, en donde I, J y K son vectores, ¿sí? Unitarios que apuntan en las direcciones de los distintos ejes. Entonces acá pongo 1/2, 1 menos raíz de 2 sobre 2, menos 1/2, 1, 0. Y este determinante sería este por este menos este por este en la primer coordenada. Sería 0, y acá menos por menos me daría más. Sería raíz de 2 sobre 2. Después tendría este por este menos este por este, pero con signo contrario, porque es la coordenada del medio. Recuerden que este menor viene con un signo negativo. Entonces sería este por este 0. Este por este restando sería menos raíz de 2 sobre 4. Pero como va con el j, me queda más. Y por último, este por este menos este por este sería 1/2, menos menos 1/2, que sería 1. Acá tengo el vector normal, entonces la recta normal a la superficie sería, por ejemplo, en forma paramétrica, no sé, lambda por este vector normal a la superficie, que sería el vector que le va a dar la dirección a la recta. Entonces es el vector director de la recta. Más un punto de paso, que es el punto en el que yo estoy calculando todo, el punto de la superficie. Bueno, con esto estaría finalizado. Yo igualmente voy a seguir un momento más y voy a dar la expresión, ya que estamos y tenemos los elementos, la expresión implícita del plano. Pero con esto ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces, el plano pi, volviendo al plano, lo puedo escribir con su vector normal, utilizando las coordenadas del vector normal como coeficientes del plano. E igualando a un número que tengo que determinar cuánto vale. ¿Cómo determino cuánto vale este número? Reemplazando en las variables del plano el punto que yo sé que pertenece al plano. Y el punto que yo sé que pertenece al plano es el punto que viene en el enunciado, que es este, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, obtengo D, ¿sí? Saco D. Nada, es poner el 1/2 en la X, el 2 en la Y y este en la Z. Es una cuenta, no lo voy a hacer. Luego sustituyen el valor de D acá y obtienen la ecuación del plano. Tienen que volver a poner el valor de D. No lo hago por dos motivos. Porque es una cuenta simplemente, y segundo porque ya teníamos la ecuación del plano en la forma vectorial paramétrica. Bueno, espero que haya sido útil.